Hola, soy Vanessa Escobar. Hola, yo soy Juan Barbosa. Hola, yo soy Jorge Esguerra. Vale, pues como lo primero con lo que quisiera comentar es como hablarte que pues lo que normalmente uno cree es como comenzaron con el arte rupestre, que o sea que pintaban en las cuevas y todo eso, pero pues el video nos muestra cómo no fue así, como también existían otras maneras de arte, encontraron instrumentos como la flauta, encontraban como decirlo, esculturas pequeñas más que todo de animales. Y pues lo único que pues, se podía representar humanamente en pinturas y en el arte que tenían prehistóricamente, pues era, se puede decir como las esculturas de Venus, ¿verdad? O sea, que ni siquiera tampoco eran del todo humanas, porque normalmente se les borraba la cara, por así decirlo, no tenían cara o eran muy exageradas. Entonces es interesante cómo resaltaban muy bien los animales y el humano se dejó como de lado en el arte. O sea, era el que lo creaba, pero no lo que representaba. Sí, esa idea me parece súper interesante. Yo creo que la hemos estado como explorando un poco en las últimas clases. Y para mí, no sé, yo no sé si es como que se dejaban de lado o de pronto como que el ser humano pues en ese momento en el que empieza como a pintar y demás, no sé si se sentía tal vez un poco incómodo volviendo concreta como su existencia, porque digamos como que siento que ver algo ajeno y yo ver, bueno, no sé, el animal que se comporta de X y Y forma, pues yo lo puedo como materializar porque yo siempre lo veo así. Y digamos que eso se relaciona un poco con lo que hablábamos antes, como que en anteriores como lecturas, como de que los animales siempre se regeneraban, como que el animal siempre es el mismo, como que el ser humano lo mata, lo consume, pero la naturaleza lo vuelve a poner ahí y es igual, en cambio como que el ser humano sí es como más, de pronto esos humanos en su introspección dijeron como miércoles, nosotros no somos como tan iguales, entonces pues no podemos pintarnos concretamente, sino de una forma como más abstracta. Y digamos que también me parece interesante eso de, pues el hecho de que no pintaban como pues se pintaban a ellos abstractamente o en las digamos, figuras de Venus y demás, y en las paredes pintaban animales, y me parece chévere una parte en la que mencionan que hay como un huequito de agua que cuando llueve se inunda, y ahí es donde pintaron un montón como de animales, como que yo siento que de pronto lo estaban relacionando un poco como con la abundancia, ¿no? Como que ya entendían que el agua era como importante, tal vez como para todos los procesos de vida, y por eso quisieron pintar pues esas figuras tal vez ahí cerca como al agua. Pues digamos que es especulación, pero me parece una idea interesante también. Sí, estoy de acuerdo con Jorge y también me gustaría resaltar que, o sea, como en este momento del curso, como que con este video se trata la idea de que como que el arte no, como que no evoluciona, sino que solo cambia a medida del tiempo. O sea, como que se representa de diferentes maneras. Entonces, por ejemplo, me gustó mucho la idea de, o sea, cuando las personas que vieron en esa caverna, pues que está en el documental, como que esculpían a los animales y lo hacían de una manera tridimensional, como que generaba movimiento. Em, También me parece muy curioso que las personas, como que esa cueva es muy simbólica, porque cuando en un momento del documental, cuando piden que todo el mundo se quede en silencio, como que hacen referencia de que los latidos del corazón que se escuchan, pues por el silencio de la cueva, hacen referencia pues no a los que están investigando, sino como revivir el recuerdo de las personas que estuvieron ahí hace mucho tiempo. Sí, eso es cierto. Y, o sea, se puede decir como que se trata de recrear la historia que hubo ahí. Por ejemplo, yo sí con lo que dices, lo de que sentía que el corazón era lo de lo anterior, es como eso, sí, recrear como la historia, pero no se puede, o sea, por más que lo intentan recrear algo que pasó hace mucho, es muy difícil, existen teorías y todo, pero al final queda en eso, en que son interpretaciones y es genial como a partir del arte se puede interpretar cómo era la vida de antes. Por ejemplo, la cueva, eh, no vivían en esa cueva, literal en esa cueva iban, pintaban y como que se iban, pero no vivían. Era algo que le pertenecía a los animales y ellos como que la usaron para representar el arte que hacían. Entonces, pues era muy interesante porque usaban como los relieves para que se vieran 3D. También pintaban las patas para que se viera el movimiento y otra vez respecto a los latidos del corazón y el fuego que había, como la fogata, por así decirlo, se mostraba el movimiento. Entonces, todo eso o sea, era el lugar perfecto para que se mostrara eso. Sí, yo creo que ya podemos ir cerrando así con esa idea, como en
pues dado que nosotros asumimos tantas cosas como en la actualidad acerca de lo que vemos y de lo que el arte es, digamos que en tiempos modernos, como que es importante ir hacia atrás sin preconcepciones, intentar ver como la simbología detrás de lo que pudieron haber querido interpretar como que los humanos en esas pinturas y en sus expresiones artísticas. Bueno, hasta luego. Chao. Muchas gracias.